Hola, bienvenidos y bienvenidas a Prociencia Podcast, el espacio donde conversamos con investigadores e investigadoras que desde la ciencia, la tecnología y la innovación vienen generando conocimiento para enfrentar los grandes desafíos del Perú. En este episodio hablaremos de uno de los principales retos de salud pública en nuestro país, la tuberculosis multidrogo resistente, una enfermedad que continúa afectando a miles de personas y que requiere soluciones innovadoras que mejoren su diagnóstico y tratamiento oportuno. Para ello nos acompaña la doctora Zuli Puyén Guerra, investigadora principal del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y responsable de investigación del Laboratorio de Referencias Nacional de Microbacterias. La doctora Puyén también es consultora de la Organización Panamericana de la Salud de Tuberculosis para la región de las Américas y docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, bióloga de formación por la Universidad Nacional de Trujillo y doctora en microbiología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dedicado su carrera a la investigación básica y aplicada para mejorar las estrategias de diagnóstico y control de la tuberculosis en el Perú, especialmente en poblaciones vulnerables. En esta conversación conoceremos más sobre su trayectoria científica y sobre el proyecto que lidera para desarrollar una prueba molecular rápida que permita detectar la tuberculosis multidrogo resistente en menos de 8 horas, una innovación que fortalecería la descentralización del diagnóstico y la respuesta del sistema de salud en distintas regiones del país. Los invitamos a quedarse con nosotros y descubrir cómo esta investigación está contribuyendo a generar soluciones concretas para la salud pública. Zuli, bienvenida a Prociencia Podcast. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, yo dispuesta acá a apoyar en lo que tú me pidas o lo que me preguntes, ¿no? Zuli, para comenzar, ¿podrías explicarnos qué es la tuberculosis multidrogo resistente y por qué representa un problema de salud pública tan importante en el Perú? Sí, la tuberculosis realmente en general es un problema importante de salud pública para el Perú. Sin embargo, el desafío es aún más grande cuando se trata de la tuberculosis multidrogo resistente. Esta tuberculosis es aquella que es resistente a dos de los medicamentos o fármacos más importantes en el tratamiento de la tuberculosis, que son la rifampicina y la isoniazida. Entonces, cuando la bacteria que infecta al ser humano tiene esta resistencia, se convierte en tuberculosis multidrogo resistente. Y definitivamente, pues esta tuberculosis se torna más difícil en su tratamiento, es más costosa, y hay mucho más probabilidades de fracaso terapéutico, a pesar que en estos últimos años pues ya contamos con nuevos medicamentos que han sido descubiertos para el manejo de la tuberculosis. Zuli, se sabe que el Perú se encuentra entre los países con mayor carga de tuberculosis multidrogo resistente en el mundo. ¿Cuáles son los factores que explican esta situación en el país y en la región de América Latina? Sí, cuando hablamos de tuberculosis multidrogo resistente, que le vamos a cortar como o las siglas TBMDR, la TBMDR realmente es un problema, un desafío, no solamente para el país, sino para el mundo. El Perú está ubicado dentro de los 30 países con mayor carga de TBMDR a nivel mundial y es el primero al día de hoy en la región de las Américas. Entonces, realmente el manejo definitivamente de esta enfermedad siempre complica la situación. ¿Por qué? Porque al no manejar correctamente o qué es lo que ha realmente contribuido a que esta forma de la tuberculosis aumente, la alta transmisión comunitaria que existe, ¿no? En los lugares en donde hay mucho hacinamiento, la tuberculosis es una enfermedad de ciudades grandes, en donde los determinantes sociales son imperantes, las limitaciones diagnósticas históricas, que si bien es cierto, en los últimos años ha ido mejorando, pero históricamente siempre ha sido un gran desafío el diagnóstico de la TMDR. Entonces nosotros somos un país lamentablemente todavía no con condiciones adecuadas para esta enfermedad y por ende la enfermedad está empostada en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, por la misma naturaleza de la enfermedad. Zuli, para tener claro todo el panorama sobre la tuberculosis multidrogo resistente, cuéntanos cómo es que se presenta. ¿Se trata de la misma bacteria o es una con una mutación de algún tipo? Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, realmente el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria. Es una bacteria que tiene sus condiciones específicas de crecimiento, lo cual muchas veces por estas condiciones específicas de crecimiento históricamente ha complejizado mucho el tema del diagnóstico. Sin embargo, con las últimas tecnologías, pues ha sido realmente más fácil diagnosticarla de una manera más rápida.
Esta bacteria en un común normal ya infecta principalmente al pulmón del ser humano. Más del 80% de la tuberculosis es pulmonar. Sin embargo, los recurrentes tratamientos no finalizados y las recurrentes cuestiones muy intrínsecas de la bacteria hacen que ésta se convierta en multidrogo resistente. Genómicamente cambia su conformación y lo que antes le hacía daño, ahora ya no lo hace. Entonces, así es que vamos extendiendo la resistencia de esta bacteria y se vuelve más compleja la enfermedad de tratarla en el ser humano, ¿no? Mucho tienen que ver los medicamentos que hay, pero lamentablemente si los tratamientos no son oportunos, si el diagnóstico no es temprano y si el paciente abandona el tratamiento por muchos factores sociales que el paciente mismo tiene, pues se compleja toda esta enfermedad. Sí, existen muchas complicaciones con esta y otras enfermedades, sobre todo con el estigma que con ellas se presenta. Muchas personas no recurren o dejan el tratamiento por este factor. Claro, bueno, y mucho tiene que ver también la tuberculosis. Pensamos a veces que afecta a personas de extrema pobreza y eso no es así. Cada vez más tenemos personas muy allegadas que están sufriendo de tuberculosis y a veces también el tema del trabajo, ¿no? A veces personas que no son conscientes de que si cortas el tratamiento puede esto ser más complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se sienten bien, dejan de tratarse y luego viene algo peor. Entonces, realmente todo ello también tiene que ver mucho. El tema de la estigmatización realmente sí es importante, siempre lo hay. La discriminación, cada vez más hay leyes que protegen a los pacientes con tuberculosis. Sin embargo, culturalmente se complica muchas veces este tipo de enfermedades, ¿no? Zuli, como mencionaste, el diagnóstico oportuno es un factor importante. Se sabe que actualmente existe una brecha diagnóstica de cerca del 30% en los casos de TB-MDR en el Perú. ¿Qué significa esta brecha en términos de diagnóstico oportuno y control de la enfermedad? Sí, cuando nosotros hablamos del 30%, quiere decir que 1 de cada 3 personas que tienen TB-MDR no están siendo oportunamente diagnosticadas. Por consiguiente, esto trae mucha cola. De hecho, nosotros en los reportes mundiales que siempre año a año vamos reportando las estadísticas de tuberculosis en el Perú, se establece esta brecha. Pues OMS hace un estimado y nosotros trabajamos en base a lo que vamos diagnosticando año a año. Y sí, esta brecha se encuentra, ¿no? Definitivamente esta brecha pues pone en desmedro los avances del control de la tuberculosis en nuestro país. Y la idea es que esta brecha pues se vaya cortando de tal manera poder tener acceso a diagnósticos oportunos, rápidos y sobre todo descentralizados, ¿no? Que puedan contener esta enfermedad y sobre todo poder aplicarla en la comunidad, en la población peruana, ¿no? Zuli, entrando de lleno al proyecto, ustedes se propusieron desarrollar una prueba molecular rápida basada en RT-PCR para detectar tuberculosis multidrogo resistente. ¿En qué consiste esta prueba y qué es la diferencia de los métodos actuales de diagnóstico? Sí, nuestra propuesta realmente fue realmente planteada, presentada hace algunos años, y la idea de esta propuesta siempre fue hasta el día de hoy es diseñar una prueba de PCR en tiempo real, y esto a raíz de que cuando tuvimos nosotros en el Perú y en el mundo la pandemia de la COVID-19, una de las cuestiones más importantes que se logró en todo el país y en todo el mundo fue que los laboratorios, en este caso los referenciales que nosotros tenemos en cada región del país, contaran ya o cuentan al día de hoy con una plataforma molecular. ¿Qué quiere decir? Tienen todas las condiciones para poder hacer pruebas de PCR en tiempo real. Entonces, tomando en consideración todo esto, la idea es que cuando ya en cierta manera baje los niveles de COVID, poder utilizar estas plataformas para otras enfermedades de salud pública, una de ellas la tuberculosis. Entonces, la idea es que nuestra adaptación que hicimos es que esta PCR se pueda utilizar en esas plataformas implementadas. No es una PCR cerrada, es una PCR abierta que puede en cada momento que algo nuevo salga se puede cambiar. Y además esta PCR que hemos diseñado nosotros nos sirve para detectar tanto la bacteria, Mycobacterium tuberculosis, como la resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. Las dos drogas que te logran detectar la TBM, si es que hay resistencia a estas dos drogas, podemos decir que el paciente tiene TB-MDR.
Entonces, hemos diseñado esta metodología la cual está ya diseñada, además incluye marcadores que las pruebas moleculares comerciales actualmente no tienen. ¿Por qué? Porque no son comercialmente importantes, están por debajo del 3-4% de marcadores que se encuentran en las micobacterias que infectan a los pacientes con TB. Sin embargo, estos marcadores muchas veces son causa de discordancias en los resultados y realmente lo que hacen es ponen en un problema al médico, pues no sabe cómo tratar. Es muy práctico si la prueba te dice es resistente a esto y es sensible al otro. El médico simplemente sigue la prueba y trata. Pero cuando hay discordancias entre pruebas comienzan los problemas, ¿no? Y por consiguiente, pues comienzan la problemática que puede haber tras el paciente por múltiples fracasos, etcétera, que puedan traer pues una falla en el tratamiento terapéutico final. Entonces, realmente el diseño de esta prueba pues tiene todas esas consideraciones, está realmente alojada al sistema nacional, al país, y la cual la idea es que al tenerla finalmente pues se pueda descentralizar y tener una metodología o una prueba que sea propia de desarrollo peruano para no estar dependiendo, ¿no?, de otras tecnologías que lamentablemente en los momentos más de emergencia, como por ejemplo en la pandemia del COVID, no pudimos tener acceso. Entonces, hacernos independientes en ese sentido, pues realmente es muy relevante para la salud pública de nuestro país. Entiendo. Zuli, uno de los objetivos es lograr un diagnóstico en menos de 8 horas. ¿Qué impacto podría tener esa rapidez en el tratamiento de los pacientes y en el control de la enfermedad? Sí, actualmente nosotros tenemos plataformas que pueden rápidamente detectar la tuberculosis multidrogoresistente. Son plataformas cerradas, de costos altos, a la cual muchos países pueden tener acceso y quizás ahorita nosotros sí lo tenemos, pero estamos supeditados año a año al presupuesto que hay. Son plataformas totalmente cerradas, costosas, a pesar de que la OMS ha hecho mucha incidencia para disminuir los precios. Sin embargo, pues siempre estamos muy encerrados o se podría decir, monopolizados con este tipo de plataformas. Y lo que hacen realmente sí mejoran mucho el diagnóstico, pero muchas veces nos vemos en problemas de adquisición. Entonces, tener una plataforma definitivamente que pueda el mismo día diagnosticarte la tuberculosis multidrogoresistente, pues es una ventaja porque día a día que pasa hay más transmisión, hay más problemas cuando hablamos de la salud pública y sobre todo en tuberculosis. Zuli, tengo entendido que el proyecto contará con 3 etapas: diseño, validación e implementación. ¿Cómo se desarrollaron estas fases y también por qué se centraron en Arequipa? Sí, bueno, Arequipa es uno de las ciudades priorizadas para tuberculosis en el Perú. Es una ciudad en donde nosotros, como laboratorio de referencia nacional, dentro del Instituto Nacional de Salud, tenemos muy buena coordinación con los profesionales, además, que trabajan en tuberculosis allá. Entonces, por consiguiente, fueron una de las, se podría decir, regiones que tomamos en consideración para esta propuesta piloto, porque la idea era, luego de hacer el diseño, la validación acá en el Instituto Nacional de Salud, pues poder llevarla a Arequipa con la finalidad de mirar qué cosas había que ajustar para poder seguir trabajando ya en la transferencia más masiva de la prueba. Bueno, han habido algunas cosas que definitivamente hemos tenido que ajustar. Estamos en ese proceso de ajuste con la finalidad de poder tener una prueba altamente eficiente, robusta, que se pueda transferir a todas las regiones y que pueda servir de repente en un inicio como contingencia las pruebas que actualmente tenemos, que también son muy buenas, que son aquellas que adquirimos desde afuera, pero esta también nos pueda servir para poder detectar con una mayor amplitud, ¿no?, a más pacientes con tuberculosis. Zuli, ¿existen algunos datos sobre la concentración de los casos de la tuberculosis multidrogo resistente en el país? Me atrevo a decir tal vez que Lima, por la densidad de población, esté encabezando la lista. Cuéntanos un poco sobre ello. Claro, claro. En Perú la tuberculosis está concentrada la tuberculosis MDR se encuentra concentrada en Lima y Callao. Aproximadamente el 75% de la tuberculosis MDR se encuentra acá, está focalizada acá. Por consiguiente, siempre las estrategias para el manejo de esta enfermedad va a ser primero en Lima, porque el 25% más o menos
está en todo el territorio peruano. Por consiguiente, sin embargo, al ser una enfermedad de salud pública, así haya uno, dos o tres personas, se tiene que manejar bien. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es amplifica esta enfermedad y lamentablemente la convierte, como hasta el día de hoy somos, en un problema importante de salud pública para el país. Entonces, a veces estas consideraciones a lo largo de los años no han sido tomadas en cuenta y por consiguiente tenemos el gran problema ahora. La idea es que esto todo en general sea considerado. No solo la tuberculosis depende de un diagnóstico temprano, ojo, depende de un tratamiento adecuado, de un tratamiento rápido, del manejo de las determinantes sociales que permita que el paciente reciba su tratamiento de una manera adecuada, buena y que pueda terminar ese tratamiento para dejar de seguir transmitiendo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ha hecho de esta enfermedad algo importante para el Perú, ¿no? Zuli, como mencionaste, actualmente muchos diagnósticos moleculares se realizan en Lima. ¿Cómo contribuirá esta nueva prueba a descentralizar el diagnóstico de la TB-MDR hacia otras regiones del país? Sí, en estos últimos años, para ser un poquito más específico, en los últimos 2 años, hemos mejorado, de hecho, la descentralización de pruebas en base a plataformas cerradas para el diagnóstico molecular de la tuberculosis, MDR. Sin embargo, de hecho, sigue siendo, a pesar de que sea descentralizada, sigue siendo muy limitada la cantidad de laboratorios que hay en cada región, solo un laboratorio por región. Entonces, la idea es poder expandir más hacia los lugares que realmente lo necesitan y sobre todo teniendo una prueba pues que es de alta rotación, de alto manejo, pues ya se tiene mucha experiencia con el manejo de esta prueba y poder realmente poder tener acceso a toda la población peruana, ¿no? Sin ninguna brecha en territorial, ninguna brecha en el transporte. Y además es importante mencionar que esta prueba además ha sido diseñada para laboratorios de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Es una prueba que al inicio del todo tiene un proceso de inactivación de la micobacteria, de tal manera que todo el proceso que se hace después no tiene ninguna consideración de alto riesgo ni de mediano riesgo, que quiere decir que algún aerosol que puede emitir esta muestra de esputo pueda contagiar a la persona que lo esté, en este caso, manipulando. Entonces tiene un riesgo totalmente bajo, sin ninguna, no necesita condiciones de bioseguridad que maneja normalmente el manejo de micobacteria en tuberculosis, por consiguiente se vuelve más accesible, más manejable para los laboratorios que tenemos en el Perú. Zuli, tengo entendido que el proyecto contará con 3 etapas: diseño, validación e implementación. ¿Cómo se desarrollaron estas fases y qué resultados se esperan obtener? Sí, nosotros realmente partimos de todos los diseños más teóricos de cómo hacer una PCR en tiempo real. Una de las partes más importantes de hacer la PCR en tiempo real es la ubicación de los marcadores en donde nosotros directamente vamos a ir a detectar y hacer como aquellas, se podría decir, detectores, en nuestro caso se llaman sondas, técnicamente hablando, que permitan detectar lo que queremos. Entonces vamos nosotros haciendo pruebas, vamos viendo los resultados para ver si esto va detectando de manera adecuada, si te permite hacer la diferencia entre una tuberculosis que no es MDR y una tuberculosis que es MDR, te da un resultado adecuado y luego nosotros podríamos decir que lo hemos logrado cuando muchos procesos de estandarización, mucho tiempo de trabajo, estamos hablando además de Mycobacterium en tuberculosis, en donde para tú decir que un cultivo es negativo, tienes que esperar 60 días, ¿ok? Entonces todo eso compleja más todo el trabajo que hay en tuberculosis. No es como en otras bacterias que en 48 horas sacas el resultado y sabes que esto no salió bien. Pero en este caso tenemos que esperar 60 días para decir, por ejemplo, que en este caso el método de inactivación pues fue o no adecuado para lograr que Mycobacterium tuberculosis ya no esté en ese esputo. Viable quiere decir. Se encuentra el ADN y ese ADN nos va a permitir detectar a la bacteria mediante el PCR. Sin embargo, también tenemos que, por otro lado, mirar que ese esputo que yo voy a seguir tratando ya no sea infectivo para el ser humano que va a trabajar la micobacteria. Entonces, todas estas cosas fueron grandes desafíos para nosotros desde un inicio, ¿no? Y pues lo que trajo es el extenso tiempo que tardamos, ¿no? O que no, más que tardamos, el tiempo que necesitamos para lograr esta prueba. Entonces, eso es parte del diseño en el laboratorio. Luego viene ya la validación, que también se hace en el laboratorio, en donde nosotros enfrentamos lo que hemos diseñado
frente a pruebas de referencia, frente a pruebas gold standard que nos permitan sacar el rendimiento diagnóstico de la nueva prueba y poder decir, ok, esta prueba tiene una alta confianza, tiene una sensibilidad adecuada, por encima del 95% y especificidad, de tal manera que nos permita ahora ya trabajar en el campo. Luego de ello viene ya la implementación para mirar cómo esta prueba, si bien es cierto que en condiciones limeñas dentro de nuestro laboratorio funcionó bien, a ver si funcionará bien allá y sobre todo en un lugar en donde la altura también tiene que ver mucho en los procedimientos diagnósticos. Entonces trabajamos allá con las condiciones de Arequipa y pudimos hacer algunos manejos importantes, cambios, arreglos que nos permitían mejorar aún más la prueba. Entonces todo esto realmente fue una experiencia muy bonita porque trabajamos con el laboratorio referencial de Arequipa, con la gente ahí, mi amiga María Luz Perea, bióloga reconocida en tuberculosis, trabajamos de una manera muy coordinada con ella y eso es muy importante, ¿no? Realmente las ganas que ellos tienen de apoyarnos para sacar esto adelante, porque somos parte de todos los que trabajamos en tuberculosis a nivel nacional, y por ello en todos los proyectos que nosotros tenemos en el Laboratorio de Referencia Nacional, siempre incluimos a nuestras regiones, a personas específicas que sabemos que son comprometidos con la enfermedad y que nos van a ayudar a que estos procesos puedan pues implementarse en sus laboratorios, ¿no? Zuli, ¿actualmente el proyecto en qué etapa se encuentra? Sí, el proyecto está en la fase final, realmente hemos avanzado todo, sino que ahorita estamos haciendo unos últimos ajustes para aumentar el rendimiento de la prueba. Ya tenemos el proceso de inactivación, se ha logrado, se ha detectado MTB, resistencia a rifampicina y isoniazida, y se ha logrado hacer la transferencia en el aspecto de que se han sentado las primeras bases de la transferencia, pero todavía la prueba, falta hacer unos ajustes en la detección de una droga que estamos en proceso de finalizarla. Yo creo que este año vamos a finalizar ese proceso y con ello ya vamos a tener la prueba lista para poder darla a la población y tenerla también de contingencia en un primer momento para que pueda ser trabajada en los laboratorios referenciales. Zuli, en ese sentido, ¿cuáles son los siguientes pasos para el proyecto? ¿Están pensando poner en marcha la transferencia tecnológica con alguna institución? Cuéntanos sobre ello. Claro, la subvención realmente ya finalizó. Esta subvención para este proyecto finalizó y ahora estamos haciendo sus ajustes con dinero del Instituto Nacional de Salud porque el Instituto Nacional de Salud apuesta por la salud pública del país y sabe que tener esta prueba es importante para nuestra población. Por consiguiente, seguimos en este afán de poder tener esta prueba y justamente una de las cosas que hemos conversado es con el Centro Nacional de Producción de Biológicos. Nosotros acá dentro del INS, nosotros somos el Centro Nacional de Salud Pública, tenemos el Centro Nacional de Producción de Biológicos con la finalidad de que pueda hacerse el kit diagnóstico y se pueda repartir a todas nuestras regiones. De hecho, el hacerlo acá va a conllevar a un menor costo para toda nuestra población, porque estamos hablando del gobierno peruano. Entonces hay que hacer todos esos análisis en donde lo estamos recién, hemos coordinado hace muy poquito con el Centro Nacional de Producción de Biológicos para mirar cómo comenzamos todo este proceso de transferencia de la tecnología desde el desarrollo hacia la producción para que se pueda pues también ya se podría decir escalar, ¿no? Para todo el país. Zuli, a título personal, ¿qué tan importante es que se financie investigación científica en el Perú, sobre todo con fondos públicos como los de Prociencia o Concitec? A ver, el tener nosotros en el Perú el apoyo de Prociencia, en este caso Concitec Prociencia, es de vital importancia para sacar adelante estos proyectos. A veces para muchos no es rentable, puesto que ya otras grandes empresas ya hicieron todo esto, ¿y para qué vamos a hacer nuevamente estas pruebas, no? Sin embargo, esta prueba está diseñada a nuestra población, a nuestra realidad nacional y nos va a permitir tener independencia. Definitivamente, si Prociencia Concitec a través de Prociencia no apuesta por estos proyectos, nunca vamos a salir realmente de este gran meollo del problema de la salud pública y estar amarrados a lo que otros países realmente quieran o dejen de querer. Entonces, realmente nos da mucha independencia, nos puede dar oportunidad para combatir epidemias, pandemias, y realmente nos va a poder acercar más a lo que nosotros necesitamos tener para poder luchar contra enfermedades como la tuberculosis en nuestro país. Así es, Zuli. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 se fortalecieron algunas capacidades en varios laboratorios regionales y se hizo un poco más de foco en estos temas de salud pública.
Sí, definitivamente la independencia tecnológica que se logre tener, yo tuve una experiencia realmente así, fidedigna de lo que pasó en la pandemia. Yo, bueno, he sido muchos años jefa del laboratorio de tuberculosis de acá del Instituto Nacional de Salud, y dentro de ese marco trabajamos mucho con una plataforma que era de fácil acceso y se había implementado en el país, ¿no? En muchas regiones. Entonces me dijeron, cuando llega la pandemia, Zuli, ya, tú te encargas de hacer el plan, pero para COVID, de la misma plataforma. Bueno, yo hice todo, lo propio, y cuando quisimos adquirir no nos quisieron vender. Entonces el plan se vino abajo, teníamos el dinero, teníamos todo, pero no nos quisieron vender porque habían otras prioridades, que quiere decir otros países priorizados y no el Perú. A pesar de que al Perú devastó mucho la pandemia, pero no éramos prioritarios. Entonces eso es lo que nos tiene que traer como ejemplo, como una moraleja de que tenemos que ser independientes en nuestras tecnologías. Y eso fue lo que me marcó para continuar con el desarrollo de tecnologías, a pesar que yo sé que las grandes empresas pues ya han desarrollado o siguen ese proceso de desarrollo y son los que tienen mayor presupuesto, con un presupuesto que de repente es 10, 20, 50 veces más que el que yo tengo, pero nosotros desde acá y en conjunto con todo el apoyo del Instituto Nacional de Salud y del gobierno peruano, pues lo vamos a lograr y lo estamos logrando, ¿no? Así es, Zuli. Este proyecto tiene un objetivo encomiable, con un enfoque pensado para el beneficio del país. Así es. No, de hecho, el hacer investigación dentro del gobierno no es una tarea fácil. Dímelo a mí, dímelo a mí realmente. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil en el aspecto de todos los aspectos muy burocráticos. Sin embargo, me considero una persona realmente con muchas ganas todavía de trabajar 15 años. Bueno, realmente tengo desde el 20, sí, ya van a ser 13 años en el Instituto Nacional de Salud. Tengo dos hijos, un hijo de 13 años y una hija de 7. Entonces, también hay que lidiar con el término de ser madre, de ser investigadora, de trabajar para la salud pública del país. No es fácil todo, sin embargo, yo creo que lo más bonito de todo esto es que quien se beneficia es la población más desfavorecida de nuestro país, ¿no? Eso yo creo que no tiene pago, no tiene punto de comparación y es la felicidad plena que particularmente yo tengo y que transmito a las personas que están a mi lado y que trabajan conmigo y a mi familia, ¿no? Zuli, sabemos que la lectura suele ser una gran fuente de inspiración para los investigadores. ¿Hay algún libro de ciencia o de otro tema que estés leyendo actualmente o que hayas leído y que recomiendes a los que nos escuchan? Mira, bueno, siempre realmente leo mucho lo que corresponde a todas las últimas tecnologías que salen o realmente lo que pueda de repente un poco activar mi cabecita para ver por dónde voy al próximo proyecto que quiero. Sin embargo, en estos últimos años, de repente un par de años, he estado entrando mucho a trabajar en el tema de la inteligencia emocional, ¿no? De liderazgo, ¿no? De cómo mejorar, cómo ser mejor persona para liderar un grupo. Y yo puedo recomendar dos libros que me parecieron realmente muy interesantes. Uno peruano, que se llama El liderazgo en práctica, que es de David Fishman, que sacó en el año 2000. Muy interesante. Además, con todo lo que hay ahora, es muy práctico, hasta hay audiolibros que yo en mi carro, cada vez que voy manejando de regreso y de ida a mi casa, los voy escuchando y te enseñan a ser mejores personas, ¿no? Eso yo creo que es algo muy importante, nunca nadie nos enseñó y tenemos que ir mejorando siempre. Y el otro, el algoritmo de la felicidad, ¿no? De Mo Gaudat, un egipcio interesantísimo realmente, porque te da un poco la idea de cómo es que, o qué es lo que tú puedes hacer, porque debería ser debes, pero puedes hacer, porque a veces no es tan fácil, ¿no? Para lograr la felicidad. Y tiene que ver mucho con el tema de cuáles las percepciones que tú tengas de los acontecimientos que sucedan en tu vida y cuáles las expectativas que tienes de esos mismos. Entonces, todo ello yo creo que te logra ser una persona íntegra, ¿no? Llena de valores, para poder realmente trabajar en ello. Y no puedo dejar de mencionar uno de los libros que acaba de salir el año pasado, que es el libro que se llama Everything is Tuberculosis, todo es tuberculosis, un libro que se publicó ahora en marzo del 2025. No lo he leído, lo acabo de adquirir, está en español, acaba de salir. Y yo creo que habla también de una experiencia muy interesante de John Green, que es un escritor estadounidense,
el cual pues habla un poco de todo lo que pasa con la tuberculosis en el mundo. Y acá hay un argumento central que yo te voy a decir, en donde dice este libro: la tuberculosis ya no es principalmente una enfermedad causada por una bacteria, sino por decisiones humanas. Entonces yo creo que eso realmente es algo interesante de poder leerlo. Está por llegar en unos 15 días y voy a leer este librito a ver qué tal. Muy contundente el mensaje de este libro que nos mencionas y sobre todo un llamado de atención sobre la responsabilidad que recae sobre el manejo de esta enfermedad. Así es. Eso es lo que pasa ahora y eso es lo que tenemos que nosotros seguir en ese camino, ¿no? Trabajando hacia el logro de esos objetivos que los tenemos bien trazados, pero a veces en el camino se van un poco desviando, ¿no? Entonces hay que seguir en ello, ¿no? Zuli, a lo largo de tu carrera seguramente has enfrentado muchos desafíos. ¿Hay algún consejo, frase o principio que haya acompañado tu trayectoria como investigadora y que te haya ayudado a seguir adelante? Sí, claro. Acá hay que tener en cuenta, realmente, yo creo que una de las cosas importantes, yo creo que se tienen que manejar, es que la perseverancia es una de las cosas más importantes, así como el conocimiento. O sea, si bien es cierto que debemos estar llenitos de conocimiento para poder aplicar las buenas ideas, las buenas propuestas y poder salir airosos en las subvenciones, por ejemplo, la perseverancia es parte de. Entonces, una frase que yo siempre trato de inculcar a aquellas personas que trabajan conmigo, tengo mucha gente que yo soy asesora de ellos, tanto tesis de pregrado y de posgrado, que la investigación muchas veces para nuestro país, sobre todo, no avanza a saltos, sino a pequeños pasos constantes. Pero la idea es siempre mantener la curiosidad, incluso cuando hay desafíos, ¿no? Entonces, el camino no es fácil, sin embargo, es prometedor. Entonces, nosotros no tenemos que dejar esas ganas que tenemos o que queremos además inculcar a nuestros hijos para tener un país mejor. Una de las cosas que a mí más me anima es que yo quiero estar en mi país, a mí me encanta el Perú y no me quiero ir. Yo hice mi doctorado fuera y tenía para quedarme afuera del país, pero yo quiero estar acá, yo quiero que mis hijos también quieran quedarse acá y eso es lo que nosotros tratamos de inculcarle a ellos con nuestros valores, ¿no? Y por eso es que acá estamos. Zuli, para cerrar esta conversación, ¿qué mensaje te gustaría compartir con los que nos escuchan, especialmente con los jóvenes que sueñan dedicarse a la investigación científica en el Perú? Sí, a los jóvenes en general necesitamos mentes jóvenes, creativas y comprometidas, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, si tenemos jóvenes que tengan curiosidad por entender y cómo mejorar al mundo, a los grandes desafíos que el mundo nos presenta, pues tenemos que seguir. La investigación realmente es un camino maravilloso. A las mujeres, ¿qué puedo decir yo? Sentirse plena, sentirse respetada, sentirse reconocida, sentirse sobre todo valorada, no necesariamente con alguien, con algo de que alguien directamente te lo dice, sino con todo lo que hago y realmente con todo lo que implica ello para aquellas personas que no tienen voz, pues realmente es un gran logro, ¿no? Entonces yo animo a todas estas personas, a los jóvenes del día de hoy, que no desfallezcan, que sigan en esa curiosidad, que sigan creyendo que vamos a tener un país mejor, que sigan creyendo que haciendo investigación es parte del desarrollo de nuestro país y que sigamos teniendo a Prociencia subvencionándonos, pues genial, vamos a seguir para adelante y las ganas nunca seguro se nos van a acabar. Tengo muchos jóvenes en camino que vengo yo inculcándole todas estas cosas y espero que yo no creo que de los 10 jóvenes que yo enseño, los 10 van a estar en investigación, pero con que estén al menos uno ya es suficiente. Entonces, sigamos en ese camino y volvamos la ilusión en algo tangible, ¿no? El sueño en algo que sea tangible para nuestra población y mejorar los accesos para la salud pública del país. Zuli, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Prociencia Podcast y por contarnos sobre este proyecto que esperamos pronto pueda estar disponible en todo el país para el beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias, Zuli. Perfecto, Ismael. Gracias a ti por la invitación. Encantada siempre de una u otra manera dar a conocer lo que vamos haciendo como país, como gobierno, desde este lado, ¿no? Y yo realmente soy muy apasionada en todo lo que hago, como podrías darte cuenta, ¿no? Y me encanta realmente lo que hago y espero Dios me siga siempre dando esa oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Zuli.
Hemos llegado al final de este episodio de Prociencia Podcast. Agradecemos profundamente a la doctora Zuli Puyén Guerra por compartir con nosotros su experiencia, su trabajo científico y la importancia de seguir desarrollando soluciones innovadoras para enfrentar la tuberculosis multidrogo resistente en el Perú. Su investigación demuestra cómo el conocimiento científico puede transformarse en herramientas concretas para mejorar el diagnóstico, fortalecer los laboratorios regionales y contribuir a un acceso más oportuno al tratamiento para los pacientes. Desde Prociencia al Concitec continuaremos impulsando el financiamiento de proyectos de investigación que buscan generar evidencia, innovación y soluciones a los desafíos que enfrenta nuestro país. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir escuchando Prociencia Podcast, donde la ciencia peruana cuenta sus historias, comparte sus hallazgos y nos acerca a quienes trabajan día a día por un país con más conocimiento, innovación y desarrollo. Hasta la próxima.